Bueno, continuamos entonces con geometrías y subvisualidades. Esta charla va a estar a cargo de Facundo Lorelli y Lautaro Araneo. Facundo Lorelli es docente de la cátedra desde el año 2015 y JTP desde el año 2019. Tiene un estudio de arquitectura que se llama Loop, en el cual trabaja las distintas escalas de la disciplina y desde los proyectos arquitectónicos a urbanos. Por otra parte, Lautaro Araneo es arquitecto de la UBA, graduado en el 2018, docente en la cátedra ex Giordano de Doberti y Abaca desde el 2015. Bienvenidos Facundo y Lautaro, les doy la palabra. Bueno, si les parece arranco yo, que la idea es un poco contar un poco lo que mencionaba Fer, de geometría y visualidades, ¿no? Un poco de lo que normalmente llamamos como lenguaje visual, que de alguna manera nos dividimos entre Lauta y yo para poner a enfocar hacia MG y hacia MU. Un poco la charla que voy a dar, voy a tratar de hacerla lo más dinámica, espontánea y rápida posible, va a ser como un surtidito de imágenes para que vean un poco a qué nos referimos cuando hablamos de visualidades, de lenguaje visual, ¿no? De comunicación, básicamente. Porque eh, nos pasa mucho en el día a día del taller, ¿no? Que vamos produciendo una cantidad determinada de material, ¿no? Que en las distintas instancias vamos probando distintas cosas y después llega un momento en el cual, cuando tenemos que de alguna manera bajar en una lámina, ¿no? O mostrar la producción que generamos, bueno, empezamos a tener como un popurrí de distintos tipos de dibujos. Entonces, volviendo un poco a lo que hablamos siempre del rastrillo morfológico, ¿no? En los que tenemos la maqueta objeto, los dibujos perceptuales, los conceptuales, los geometrales. Eh, lo que voy a mostrar un poquito es esto, ¿no? De posibilidades de, bueno, cuando uno trabaja su proyecto, no es solamente el proyecto, sino que también es como lo muestra. Un proyecto que no está bien comunicado, que no se da a entender, ¿sí? Que es confuso, eh, tiene como una merma en la comunicación, es como no poder hablar, ¿no? Como no poder transmitir las ideas. Nosotros tenemos esa necesidad de poder transmitir las ideas a través de los dibujos. Entonces, si no lo logramos, no estamos logrando el cometido o el objetivo que nos hemos impuesto. Entonces, voy a empezar mostrando un poquito de cada uno de estas ramas del rastrillo, las cuales voy a mostrar algunos referentes, algunos ejemplos eh, sacados de internet, de arquitectos, de distintos investigadores, ¿no? Como lo que estamos mostrando acá en cuanto a diagramas y dibujos conceptuales, algunos esquemas, ideas, ¿sí? De, que vamos incorporando. Y como podemos ver acá, por ejemplo, un proyecto el año pasado de Ignacio Díaz, ¿no? Donde también a partir de un referente empezó a trabajar con distintos esquemas a ir configurando su trama, ¿no? Lo mismo con Petra, a partir de otro referente, cómo va trabajando las líneas, las circunferencias, y de ahí va evolucionando a su futuro proyecto. Esto obviamente ya es como con su proyecto consolidado y, como se pueden dar cuenta, arranca con unas imágenes y después trata de adoptar todo ese lenguaje a la totalidad de sus dibujos. ¿Sí? Lo mismo el ejemplo de Ailén, que tiene una serie de dibujos y siempre adopta el mismo grafismo, las mismas líneas, los mismos sensores, ¿no? Esa libertad a la hora de dibujar. El fondo negro. ¿Mm? Son todas unas sucesiones de imágenes a modo de ideograma, a modo de diagrama, de esquemas, que muestran un poco de su proyecto. Yo ahora voy a mostrar una serie de dibujos en cada uno de sus formatos y después voy a mostrar lo que llamamos el guión gráfico, ¿no? Como una entrega final, que es esa lámina con todo el conjunto de dibujos. Una serie de dibujos geometrales, disculpen, secciones horizontales o verticales, que normalmente llamamos como plantas, cortes y vistas o alzados, que sería el sistema Monge, ¿sí? Cómo es el trabajo de los distintos colores, de las sombras, ¿sí? La variedad,
¿no? Para que de alguna manera no se encasillen en que siempre tenemos que trabajar en blanco, negro, grises, sino que también podemos ir variando, ¿no? En distintos colores, en cómo se trabaja la espacialidad, más allá de que sea un dibujo muy, muy geométrico, ¿no? Donde la profundidad no se lee a partir de una perspectiva, sino que es plana, cómo se le puede dar cierta espacialidad y cómo se le puede generar como profundidad a partir del uso de sombras. Eso es muy importante. El trabajo de Matthias Lichtenstein, de otros 2 años, ¿sí? Como el uso de determinado lenguaje para mostrar, ¿no? La línea roja, el cambio entre el fondo negro y el fondo gris, que cuando veamos la lámina completa van a empezar a entender a qué se debe todo esto, que tiene que ver con su relación del proyecto, en las direccionalidades del mismo. Trabajo de Micaela, ¿sí? Cómo va alternando todos estos colores y los va haciendo congeniar entre sí, ¿no? Cómo va cambiando en función de si son líneas rectas o si aparecen circularidades. El trabajo de Paz, ¿no? Como empieza a aparecer esta lógica del reflejo, ¿no? Y cómo estos reflejos empiezan a demostrar que estos tubos tienen como esa concavidad, ¿no? Y cuando ya aparece una vista empiezan a aparecer más planos. Trabajo de Sol Coseglia, ¿sí? Cómo va trabajando con plenos de distintos tonos, ¿sí? Y trabaja también con líneas, con filamentos. Y cómo va variando los degradés, los distintos tonos de verde, no necesariamente lo que decía antes, no tenemos que usar siempre blanco y negro, que es como el, lo que estamos acostumbrados, sino que bueno, podemos investigar y esto es como, de alguna manera, es una radiografía de nosotros. Un poco el lenguaje de la entrega es como, bueno, es nuestra personalidad, lo que transmitimos. ¿Sí? Algunos dibujos de perspectivas paralelas, ¿no? Las perspectivas paralelas que son normalmente llamadas como axonométricas. ¿Sí? Noten cómo el fondo naranja realza todo lo que es la figura blanca, el espesor de los valores negros a la hora de utilizarlo como un corte, ¿sí? Los valores grises, ¿sí? Otra axonométrica cortada, y como cuando aparece el corte se da como un cambio de tono y realza, ¿no? Cuando entrecerramos los ojos nos resalta ese blanco y nos da esa profundidad. Ejemplo de Santiago Franco del año pasado, y la utilización de los colores sobre una estructura, ¿no? La estructura negra de esas varillas sobre estos tubos de distintos colores que son independientes entre sí, ¿no? Cómo transmitir eso, cómo transmitir que estos tubos son todos independientes y que no están conectados, y que la conexión se da a partir de esta estructura materializada de color negro. El trabajo de Martín Ferreira, ¿no? Lo mismo. A partir de los distintos usos de colores, empieza a demostrar, bueno, cómo están unidas estos elementos lineales. Interesantes. El trabajo de Naila, ¿no? Donde lo mismo muestra su trabajo en una axonométrica, una perspectiva paralela, ¿no? Y que cuando la corta, cómo marca el corte sobre el dibujo. ¿Sí? Lo más importante de esto es también a la hora de cuando uno genera su entrega, que de alguna manera vea qué es lo fuerte de su trabajo, ¿no? O sea, en qué dibujo se muestra mejor lo que quiero contar, ¿no? En no hacer perspectivas paralelas, perspectivas geométricas, cónicas, que no hacerlas porque lo pedimos en un manual, porque lo pedimos en una preentrega, sino que ustedes también tengan como ese criterio de decir, bueno, ¿cuál es el dibujo que representa, no, mi dibujo característico, el dibujo más importante de mi proyecto, el que mejor lo da a entender, ¿no? Como es el caso de acá de Guadalupe, con el uso de la iluminación que estuvo mostrando hoy Lucas, de las luces, trabajo de sol, ¿no? Lo mismo, cómo va alternando el fondo por más de ser un fondo violeta, cuando aparece el objeto, toma un color más claro.
y los grafismos que aparecen en ese tono lila, algunos dibujos perceptuales, ¿no? De perspectiva cónicas, ¿sí? De interioridades, ¿no? Con perspectivas cónicas a un punto de fuga, las anteriores eran a dos puntos de fuga, como muestra acá en el proyecto Santiago, ¿no? Para mostrar la interioridad de su proyecto, que veíamos antes en axonométrica, o este caso de Adrián, ¿no? Cómo nos permite de alguna manera habitar estas espacialidades, de imágenes, lo mismo de Candela. Y después, un poco de, bueno, así como vimos diagramas antes de cómo se fue trabajando los referentes en llegar a su trama bidimensional, bueno, un poco de diagramas de cuáles son los movimientos y cómo muestro el movimiento que tiene mi proyecto, ¿no? Entonces, este ejemplo de Selina, que me parece interesantísimo, cómo logras mostrar el movimiento de su proyecto, las distintas escalas de estas pelotas que ahora las vamos a mostrar en unos GIF, ¿no? Este ejemplo también de Guadalupe, el que veíamos antes, ¿no? De cómo se da el movimiento de su proyecto. ¿Sí? Un poco el movimiento de lo que veíamos antes, de Santiago. Y después, lo que mencionaba antes del guión gráfico, ¿no? Como toda esta serie de dibujos, de alguna manera lo tenemos que concatenar para que se lea como uno solo, ¿sí? Que se lea una lectura corrida, que se entienda, que se comunique bien, ¿no? Que mantengan unas mismas líneas de expresión. Y como vemos en todos estos ejemplos, ¿no? Que se trabaja con un proyecto que trabaja sobre los hexágonos, bueno, la misma entrega, la misma lámina tiene como ese nivel de comunicación. Y no son dibujos tirados sobre una sábana blanca. ¿Sí? O sea, trabajando, ¿no? Este trabajo de Eric del año pasado, por ejemplo, o este trabajo de Gonzalo, súper interesante, ¿no? Donde no son lo que decíamos antes, no son dibujos que están tirados ahí, sino que todo esto está conformado en una unidad, y siempre manteniendo como esa misma identidad gráfica. Este trabajo de Scaglia, o el trabajo de Sofía. Lo voy pasando un poquito más rápido, se vea, ¿ven? Lo que mencionaba antes de Santiago, ¿no? Interesantísimo cómo lo muestra, de saltar de los diagramas a los esquemas, a las distintas axonométricas, a las perspectivas, ¿no? Este trabajo de Juan, súper interesante, lo mismo, como este proceso, trabajo proyectual, y bueno, y ahora les muestro un poco los GIF fuera del PowerPoint, así se pueden mostrar un poquito más, y ya cierro, así le doy lugar a Lautaro. Veníamos con Santiago, les muestro un poco el trabajo de Santiago, ¿no? Sobre qué se da su movimiento, el trabajo de Paz, ¿no? Como en una axonométrica muestra los movimientos que se dan en su proyecto. Si se fijan, lo interesante es mostrar este trabajo, ¿no? Que se da sobre desplazamientos. Lo interesante del movimiento es mostrar movimientos que se den sobre los objetos, ¿no? No que sea, por ejemplo, una explosión y que los elementos salgan de alguna manera explotados hacia los laterales, o hacer una filmación del objeto por fuera. O sea, la idea del movimiento es que dentro de los objetos de cada una de las piezas que conforman mi proyecto, yo trabaje con movimientos en él. Este trabajo de Ailén, ¿no? Muy interesante. Como ven, es un poquito un popurrí de temas para darles idea y para que de alguna manera empiecen a entender de qué es lo que hablamos cuando hablamos de visualidades y de guiones gráficos y de narrativas visuales, ¿no? Cómo se dan los movimientos a partir de un punto. Para cerrar un poco, muestro este trabajo de Sol,
¿Mm? Y con eso le doy el pie al auto para que siga en su marco de MU. Buenísimo, gracias Facu. Bueno, un poco para seguir con lo que estaba mostrando recién Facu, y para el área, no, esto no, específicamente de morfología urbana. Bueno, la idea es mostrar algunos ejemplos, con lo cual voy a hacer, como hizo Facu, un poco un punteo rápido del rastrillo morfológico proyectual, de cuáles son las herramientas que tenemos para dibujar, para presentar, para comunicar de alguna manera nuestros trabajos. Y bueno, la idea sería mandarles después este PowerPoint. Igualmente creo que los ejemplos abundan, ¿no? Teniendo Pinterest, Instagram y un montón de medios por los que encontrar referentes y ejemplos. Creo que lo más importante es poder entender qué es lo que comunican esos ejemplos y absorber, tomar, aprender lo que nos interesa de estos ejemplos y utilizarlos en nuestros trabajos. Bueno, para dibujar la ciudad, para dibujar lo urbano, tenemos las mismas herramientas que comentaba Facu, que es este rastrillo morfológico proyectual de Ale, de Alejandro Abaca, y que, bueno, cambian de escala, cambian de sentido muchas veces, aparece el elemento muy presente del entorno, que de hecho en lo urbano todo es entorno y muchas veces nuestro proyecto es más entorno que un objeto, o es más un trabajo de extensiones que no tienen unos límites tan claros como un objeto arquitectónico en sí mismo, ¿no? En morfología general siempre trabajamos geometrías, valga la redundancia, muy abstractas y que tienen que ver con una escala, a veces no tienen escala o tienen una escala humana. Y por otro lado, después en morfología arquitectónica, que es la materia que le sigue a morfología general, pasamos a una escala más arquitectónica y donde el sujeto le da escala a un edificio, que muchas veces tiene un entorno, pero que todavía no tiene la escala urbana que trabajamos en morfología urbana. Bueno, las herramientas son las mismas, tenemos geometrales, conceptuales, perceptuales, diagramas, maquetas, palabras y discursos, fotografías y audiovisuales. Hago un punteo rápido, comentaré algo y en todo caso después les mando el PDF de la presentación y lo podemos ir, no sé, me consultan cualquier cosa. Igual está acá abajo el nombre del referente como para que lo puedan googlear. Bueno, en las plantas entran, como decía Facu, todos los, o bueno, lo vuelvo a repetir, son los elementos que vemos en 2 dimensiones, son los dibujos que hacemos en 2 dimensiones para ver una extensión y entender en estos casos, ¿no? Por ahí la extensión de una ciudad, entender el área donde estoy trabajando en una ciudad, reconocer, por ejemplo, lo lleno y lo vacío en un dibujo como este, que es algo así como un noli. Y aparecen también elementos naturales, como un río, como una costa. La planta puede ser de una escala un poco más cercana a lo arquitectónico y empiezan a aparecer los interiores de algunos edificios, como en este dibujo de Juan Pablo Vacas, que es del centro porteño, y que emula un poco al dibujo, al plano de Noli, de Roma. Asimismo podemos, por ejemplo, trabajar en la complejidad de una ciudad india, en este caso, o esto más cercano, que es un plano en construcción de la Villa 31, que tiene algunas propuestas dentro de la villa, donde podemos ver las interioridades de las viviendas, además de ver la escala urbana, no solamente concentrándonos en las viviendas. Lo mismo pasa en este plano, que es de Lina Bobardi para Salvador de Bahía, donde ya el edificio no está dibujado, no tiene tanta importancia, solo aparece el contorno, pero ella le da importancia a la propuesta, claramente, que es de este espacio público que está entre las manzanas y que incorpora los edificios icónicos o más importantes de esta intervención. Interioridades y recorridos que pueden aparecer vinculando edificios, que muchas veces desde lo peatonal eso no se reconoce, pero quizás hay edificios que tienen continuidades
en subsuelos o en plantas superiores. Y también aparece la planta o el dibujo geometral en planta de lo rural, ¿no? Que tiene que ver más con la naturaleza y el loteo de la naturaleza, y donde la ciudad todavía no ha crecido y no vemos una continuidad de una traza urbana. Bueno, este ejemplo es interesante porque es un invertido donde vemos la iluminación o un elemento que pareciera ser la iluminación dentro de una propuesta urbana de una costa. Y este caso, que es interesante verlo en contraposición, donde vemos primero el lleno y el vacío, y después vemos el vacío como lleno, ¿no? O sea, teníamos el macizo de las construcciones y el vacío que representaba el espacio urbano, el espacio público de las calles, y al invertirlo tenemos el lleno que genera ese espacio público vacío de circulación. Ejemplos del taller, de la cátedra, con texturas para reconocer situaciones, esto es en Recoleta. Ejemplos de la cátedra también, donde se fueron analizando los distintos encuentros en planta de los cruces de calles. Ejemplos donde la planta ya no tiene tanta información arquitectónica, sino que tiene una información gráfica de la palabra, del símbolo, en estos análisis de Las Vegas de Venturi, Scott Brown y Eisenhower. Y mapeos que empiezan a elegir qué mapear, ¿no? Que es un poco lo que decía al principio. Lo más importante en estos ejemplos es entender cuál es la herramienta y la utilización de la herramienta, y no tanto si me gusta o no me gusta el plano, que obviamente también contribuye a que esa comunicación sea clara. En este caso vemos las bicisendas y los cambios de elevación de la ciudad de San Francisco. Y con esos dos datos mapeados podemos entender cómo se conforma esta ciudad, cómo es atravesada por la naturaleza, o cómo era esa naturaleza que aparecía antes de la ciudad, y cómo la ciudad se adaptó para, por ejemplo, generar bicisendas en los lugares donde se podían generar bicisendas. Otro plano de San Francisco, en este caso, que son de este autor, donde están mapeados estos tres elementos: árboles, crímenes y taxis o recorridos de taxis. Donde es interesante empezar a ver los cruces de información que en principio pareciera no tener mucho vínculo entre sí, pero que después podríamos empezar a sacar conclusiones de algunas cosas que están pasando en lugares. Paso rápido a las elevaciones y las secciones, que en definitiva son estos dibujos en 2 dimensiones, que también pueden incorporar una tercera dimensión, una perspectiva, pero que lo que buscan es ver una elevación de esa planta, que en principio la planta no tiene información muchas veces de altura ni de densidades, y tampoco suele estar cortada en un dibujo urbano, porque muchas veces en un mapa lo que vemos es un plano de techos o de loteos, y en un corte empieza a aparecer, por ejemplo, en este plano de 1816, empieza a aparecer la vista o la fachada de lo que estaba dibujado en planta, ¿no? Fíjense de cuándo es este dibujo. Y esto puede aparecer en un trabajo, por ejemplo, de la cátedra, donde un equipo en 2019 hizo todas unas vistas de la zona de Recoleta en relación a la Villa 31. Este corte, que igualmente está cortado y es una axonométrica, pero es interesante ver el corte del proyecto de la 9 de julio. Cortes urbanos de una escala más doméstica, como una plaza, donde aparecen también los subsuelos para estacionamientos, aparecen los cables, los árboles, la vegetación. Cortes también muy antiguos, donde ya aparece, digamos, las cañerías, las cloacas, los subterráneos, en un proyecto de una calle del futuro. Cortes interesantes de escala urbana, donde aparecen también las raíces de los árboles, los pasos bajo nivel. Es decir, empezamos a ver que la complejidad urbana no puede solamente dibujarse como una línea del cero para arriba, sino que también aparece el subsuelo, y que además del cero para arriba pueden pasar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo una autopista, ¿no? Estamos trabajando nosotros en un sector en morfología urbana que tiene 2 infraestructuras de autopista en el sector. Fíjense el nivel de detalle que tiene este dibujo para trabajar una propuesta en relación a una infraestructura obsoleta. Y el corte también puede mostrar situaciones con actividad humana, porque el corte puede incorporar la escala humana, ya que aparece, como mencionaba Liliana, ese sujeto un poco objetualizado, ¿no?
en esta sección. Estas secciones tienen una perspectiva, pero igual el objetivo es mostrar el tema del corte y la dinámica que puede generar un corte. Los dibujos conceptuales o axonométricas, como mencionaba Facundo antes, nos permiten ya situarnos en una mirada omnisciente y de mucho control sobre el dibujo. Este tipo de dibujo genera en general en la arquitectura un dibujo mucho más objetual, porque entendemos todas las dimensiones y todos los lados, o podemos observar desde distintos lados el objeto terminado, podemos generar despieces, y en lo urbano podemos, en principio, entender lo que veíamos tanto en planta como en sección y en alturas, todo al mismo tiempo, ¿no? Acá vemos 3 dibujos de distintas épocas de Nueva York, y cómo fue modificado, y también cómo cambiaron los sistemas de representación, ¿no? Otros tipos de dibujo, de axonométrica, donde lo importante es entender que estos ejemplos no son exhaustivos, no son, quizás son repetidos, o en Pinterest van a encontrar muchos similares, pero sí es tratar de ver qué es lo interesante en ese dibujo y qué temas nosotros podríamos recuperar de estos dibujos de otros autores para trabajarlos nosotros. Estos son algunos dibujos del año pasado. Estos son trabajos de un estudio de Chile que hace unas representaciones muy lindas de unos objetos imaginarios de la ciudad, que representan tipologías o que representan algunas figuras urbanas. Bueno, y esto es un ejemplo un poco más expresivo de lo mismo, ¿no? Con mucha más información. Ejemplos de otros años, donde aparece el tema del despiece, que en lo urbano quizás no tenga tanto que ver con las partes de un edificio, sino con las partes que componen un proyecto, y que podemos despiezar para mostrar estos distintos elementos. Y también estos me parecen interesantes porque son de un diseñador gráfico, y donde lo interesante es el nivel de abstracción que puede generar a través de estos dibujos, y cómo, digamos, reconocemos que esto es una ciudad, y sin embargo hay mucha información que está omitida con el fin de comunicar una idea, ¿no? O de comunicar un recorrido, o de comunicar distintos recorridos que hay posibles en esta ciudad, ¿no? Esto es muy interesante porque tiene edificios icónicos y tiene los distintos caminos que uno podría hacer para hacer, por ejemplo, un recorrido más del arte, o un recorrido, no sé, de la historia de la ciudad, etc. Otros ejemplos del taller de otros años. Otros ejemplos del taller, en este caso una manzana, y ya aparece la propuesta, y es interesante, como decía Facu, yo no estoy situándome tanto en cada dibujo, pero está bueno después volver a verlos y ver por qué, por ejemplo, la elección de un color para mostrar un proyecto, y otro color para mostrar lo existente, o lo que nosotros no estamos interviniendo. Fíjense cómo este era un ejemplo de internet, y este grupo de chicas claramente tomó ese código, de decir, bueno, gris existente, cian o celeste propuesta, y lo incorporó en su dibujo. Axonométricas que también pueden hacer como un corte o sección de lo existente. Otros trabajos de otros años. Que bueno, o sea, me parece que están buenos para ver, en general no es que sean muy distintos los objetivos, pero sí está bueno ver qué recursos gráficos utilizaron, o qué elementos del lenguaje visual utilizaron para comunicar mejor su propuesta. Estos son trabajos de la Universidad de La Matanza. Y acá vemos también, por ejemplo, una posibilidad de despiece en una axonométrica. Y también entender que los dibujos conceptuales o axonométricas nos permiten muy fácilmente mostrar etapabilidades o maneras esquemáticas de explicar nuestro proyecto, muy vinculado también a los electrodomésticos y los manuales de cómo ensamblar algo, cómo armar algo. Y que también podemos llegar a una escala de mayor detalle, como en este trabajo también de la cátedra, donde un dispositivo de escala urbana termina siendo explicado en un detalle bastante arquitectónico o tecnológico. Bien, los dibujos perceptuales, como comentaba un poco Liliana y también Facu, son los dibujos que
incorporan ahora sí la mirada humana y la mirada perceptiva del humano, entonces tenemos distintos tipos de dibujo, pero en general están acompañados por una mirada peatonal, que puede ser también aérea, como en estos casos. En la ciudad solemos tener este tipo de vistas aéreas, pero debe, digamos, situarse en la perspectiva y situarse en la mirada de un posible peatón humano que atraviesa la ciudad. Y es interesante porque ahí podemos imaginarnos los distintos peatones que atraviesan la ciudad y que van a percibir de alguna manera nuestra propuesta dentro de la ciudad. También los perceptuales pueden, como todos los dibujos en general, pueden tener algo más simbólico, de cómo esa mirada también puede estar acompañada de una mirada crítica, subjetiva o a veces también objetiva de algo crítico en la ciudad. Estos son algunos ejemplos, hay muchísimos para ver, muy interesantes. Lo importante es que ustedes cuando los vean lentamente traten de pensar no solo si les gusta o les gusta la combinación de colores, sino también cuál fue el objetivo, pensando que estos son dibujos de escala urbana, y en lo urbano hay mucha, hay mucho de lo simbólico y de qué quiero mostrar en mi imagen. Y también, como verán, hay distintas técnicas, ¿no? Cosas más realistas, dibujos mucho más lineales, dibujos bastante abstractos, dibujos a mano alzada de hace algunos años, dibujo de Álvar Aalto, o sea, hay mucha variedad de dibujos perceptuales, que esto también incluye obviamente al croquis que veíamos uno al principio. Y también podría aparecer el fotomontaje, que en realidad es una técnica, pero en los perceptuales muchas veces el fotomontaje es utilizado por esta capacidad que tiene de traer rápidamente un recurso o una imagen, ¿no?, sobre otra. Puede ser a manera de crítica, puede ser como una propuesta utópica o de ruptura con lo que había previamente, o puede ser un recurso para mostrar mi propuesta de una manera rápida, como en este trabajo de hace unos años. O este trabajo de hace unos años también, que de nuevo no es una perspectiva pura, pero sí vemos que está el peatón y el fotomontaje lo que habilita es a que sucedan muchas cosas en esa imagen al mismo tiempo, que una perspectiva tradicional hecha en un SketchUp difícilmente lo haría. Y bueno, para ir cerrando, los diagramas o también los esquemas lo que nos permiten es comunicar una idea de una forma sencilla y rápida, conectando alguna intencionalidad con algo de lo real, ¿no?, con algo de lo que existe en el lugar. En estos casos son unos mapeos muy sencillos de edificios y de recorridos posibles. Un poco lo mismo, mapeo solo de los iconos o los edificios importantes o simbólicos de una ciudad. Los diagramas, por ejemplo, de las líneas de subtes, en este caso están comparadas las de distintos países, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la de Buenos Aires, o vemos la de Beijing, o la de París, y también entendemos un poco, creo, ¿no?, que se puede entender bastante la morfología de esas ciudades a través de esas líneas de subte, y entendemos cómo Buenos Aires crece para atrás, y en cambio París es radial, ¿no?, y va creciendo en anillos. Bueno, diagramas con movimiento que pueden, en este caso, mostrar el crecimiento según los años de las líneas de subte. No es que sea importante ese diagrama, pero es interesante verlo aplicado a un diagrama del GIF. Y bueno, el subte imaginario proyectado para toda la ciudad. También a modo de diagrama, o en realidad a una forma esquemática de generar catálogos, puede ser la de agrupar elementos y hacer catálogos, en donde ya no estamos diagramando algo, pero sí estamos a través de, digamos, la herramienta del diagrama generando catálogos de dimensiones menores al análisis puro de un plano. Estos son catálogos de elementos, de proyectos, en estos casos, que agrupan, por ejemplo, por formas, por colores, un catálogo de elementos urbanos de plazas, catálogos de elementos domésticos,
catálogos de elementos decorativos o compositivos de fachadas, en este caso de París, ¿no? De todos los catálogos de barandas que hay por lo menos en los proyectos de Haussmann. Catálogos de elementos y soluciones urbanas para proyectos de parques o de plazas. Esto en realidad era un análisis, pero también era una manera de catalogar que hizo un grupo de estudiantes de La Matanza en relación a la zona de Liniers y a los elementos comunicativos de la zona de Liniers. Y bueno, también los diagramas permiten mostrar rápidamente alguna de las capas de análisis que nosotros estamos haciendo o de propuestas que estamos haciendo, como por ejemplo, no sé, conexiones, verdes, iconos del sitio, nada. Lo que uno quiera mostrar, puede mostrarlo y comunicarlo con estos diagramas que también ahorran trabajo de generar un plano nuevo para cada cosa que quiero comunicar. Y por último, palabras y discursos es un poco más abierto porque tiene que ver con la presentación que ustedes van a hacer, entendiendo que en general comunicamos, obviamente en una presentación oral con palabras, pero que también la comunicación es visual. Un poco el objetivo de esto es recordarles que el discurso es muy importante, es lo que el otro va a escuchar. Las palabras que ustedes utilicen o los textos que ustedes utilicen tienen que estar muy bien elegidos. Después veremos si, digamos, la presentación obviamente va a ser en PowerPoint, con lo cual lo que aparezca en las diapositivas tiene que comunicar solo y exclusivamente lo que ustedes quieran que comunique esa diapositiva, y el resto de la información estará acompañada por ustedes de manera oral. Pero también es importante ver cómo diagramar una lámina, cómo una lámina puede contener un montón o muy poca información y comunicar lo mismo. Estos son ejemplos que tienen que ver mucho más con lo analógico, por ejemplo, de generar un guión gráfico, o de generar una lámina que tenga mucha información, pero que esa información se vea ordenada. Después hay una charla que está en el YouTube que dimos el año pasado, creo, que es exclusivamente de presentación en PowerPoint, así que esa, digamos, supongo que se las enviaremos para presentar la presentación final, para que ustedes tengan como ejemplo y como guía. Estos son ejemplos que tienen que ver más con cómo representar en una lámina o cómo combinar los distintos tipos de herramientas de lenguaje visual en un mismo soporte. Fíjense que acá aparecen axonométricas, plantas o diagramas, perceptuales a forma de collage, unos diagramas, unos perceptuales de fotos intervenidas, y un conceptual o axonométrica mostrando situaciones. Y esto tiene que ver con un trabajo que hicimos en otro año, que era a través de fichas. Entonces cada ficha podía tener un montón de información, pero a la vez esas fichas tenían que colaborar en una presentación donde todas las fichas formaban parte de un todo. Y cada una podía tener un montón de información. Bueno, eso es todo muy rápidamente presentado. La idea es que se los enviemos a cada nodo y que en todo caso, si tienen alguna duda, están las presentaciones que hicimos otros años, ¿no? También están las de otros ayudantes y docentes de la cátedra en el YouTube, ¿no? de otras clases que hemos dado. Digo, por si quieren profundizar más en ejemplos o entender bien como para qué se utiliza cada ejemplo, por ahí es como mucho ejemplo, mucha imagen, y entiendo que por ahí no queda del todo en el momento. Pero bueno, gracias.